Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Lauren Larson, Dave Smith, el doctor Dan Paul Gray, David Borg, y estamos muy alegres de tener con nosotros al hermano Ítalo, ¿no? Muy bien Y dicho. él dice, bueno, lo suficientemente cerca que no le va a molestar. Y Sharon, su bella esposa, ¿verdad? Que está con nosotros en el estudio. Y nosotros estábamos hablando sobre algo que creo que le interrumpí y usted no pudo terminar. ¿Recuerda a qué me refiero varias programaciones atrás? Me he Correcto, hecho la sí. pregunta Adelante. que al pasar los años después de las cruzadas y las escuelas y los centros evangelísticos y aún la televisión, me gustaría saber si él puede compartir algo del impacto. Muchas Claro, veces miramos muchas de las personas que fueron salvos, como en la cruzada que hemos estado viendo, pastoreando iglesias y aún iglesias grandes. Puedo, por mi experiencia en las Islas Canarias, la iglesia que pudimos establecer, salieron como 30 pastores de esa iglesia que están ministrando en este momento. Tenemos a 36 iglesias en la isla y muchas de ellas son pastoreadas por personas que salieron de esa iglesia. Un pastor de ellos está en Barcelona, otro está en las afueras de Madrid, otro pastor está en el sur, en Granada, y hay varios que están por diferentes partes de España predicando en este momento y que tienen sus iglesias. Así que yo diría que cuando pudimos recibir la ayuda de los ministerios Jimmy Swaggart, con eso pudimos saltar una generación, pudimos adelantarnos una generación más que los demás. Y sé que eso sucedió también en Santiago, Chile, con las iglesias que se establecieron después de esa gran cruzada. Fue la última de las grandes cruzadas. Jamás hemos tenido otra cruzada así en el país. Y yo puedo recordar específicamente 2 iglesias en Santiago que fueron establecidas como resultado de esa gran campaña allá. Correcto. Así que mi experiencia, de la manera como puedo ver las cosas, yo digo que sin los ministerios Jimmy Swaggart habríamos estado tal vez 10 años atrás, tal vez 20 años atrás ahora. Y en mi experiencia. Así que yo estoy muy feliz. Yo vine aquí para expresar nuestra gran gratitud al pastor Jimmy Swaggart. ¿Ustedes fundaron algunas iglesias en Centroamérica o Suramérica Sí, personalmente? en Chile comencé una iglesia y tenemos una iglesia grande en Chile ahora mismo que establecimos. Establecí una iglesia en México también. Pero, bueno, mi ministerio principal ha sido en España. Y tenemos iglesias en Italia, pero no las comencé yo. Muy bien, vamos a empezar desde el principio, por favor. Capítulo 9 de Daniel, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Daniel declaró que Jerusalén había sido llamada por el nombre de Dios y había sido escogida por Dios, y de hecho será la capital de este reino eterno en la tierra. Y hay aquí varios versículos que dan esta información. Volviendo a confesar nuestros pecados, yo propongo que un creyente tiene que confesar sus pecados si va a recibir perdón por sus pecados. Voy a reiterar eso otra vez. Si un creyente quiere perdón de pecados, todo verdadero creyente, si ha hecho algo malo, debe de querer ciertamente perdón, Así pero es. él tiene que confesarlo para poder ser perdonado. ¿Ustedes lo ven de esa manera? ¿Qué opinan, Dave? Absolutamente. El pecado del que nosotros estamos al tanto, que nosotros voluntariamente cometamos y que sabemos que hemos cometido, es imperativo que confesemos ese pecado para recibir el perdón. Ahora, por el otro lado, hay pecados que cometemos en ignorancia que ni siquiera sabemos. Eso es verdad. Y gracias a Dios que la sangre de Jesucristo nos perdona y nos limpia de ese pecado también. Pecado del que no estamos al tanto.
Así que, bueno, ese es un beneficio doble de la sangre de Cristo. Uno de los sacrificios en el tiempo del Antiguo Testamento eran por pecados de ignorancia, ¿no? El pueblo tenía que ofrecerlos, los sacerdotes los ofrecían. Y yo creo que eso también, ¿no? Que si no hay confesión de pecados, admitiendo que hemos cometido errores, somos culpables nosotros. Y realmente a la vez no puede haber perdón de pecado. Y sí, adelante. En Primera de Juan 1, versículos 8 y 9, si pudiéramos leer los versículos, aclara y apoya lo que usted está diciendo y todos conocemos el versículo. Primera de Juan 1:9. Comencemos con el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ese es el problema con mucha gente hoy que no lo quieren admitir. Versículo 9, ahí está, si confesamos nuestros pecados. Si Si confesamos nuestros Ahora, pecados. ¿qué tal este grupo de personas que dicen que los cristianos no tienen que confesar sus pecados? Y realmente Lauren conoce más de esto que yo, pero realmente las personas de palabra de fe, ellos dicen que si se predica en contra del pecado, entonces va a crear una conciencia de pecado Correcto. en el corazón y la mente de las personas y van a pecar, lo que es absurdo para mí. Pero, ¿es eso correcto? Es correcto. La conciencia del pecado es la idea de pensar en el pecado, error que tal vez hayamos cometido o cosas en las que pensamos. Ellos tienen una idea muy fuerte de que lo que usted piensa, lo que usted dice, lo que usted habla es, de hecho, producido por el creyente. Usted crea su propio mundo por lo que usted dice. Y bueno, esto no es cristianismo, honestamente es brujería. Y no es, bueno, el proceso de Dios, sino, bueno, por eso es que ellos son anticonfesión del pecado. Y los promotores principales de esta revolución de la gracia, supuestamente, que es efectiva en todo el mundo el día de hoy, utiliza este pasaje de la Escritura, pero él dice que este primer capítulo no fue escrito a cristianos y que la lógica detrás de su pensamiento es que si nosotros tuviéramos que confesar todo pecado para poder ser perdonados, que es lo que estuviéramos haciendo todo el día, solo confesando pecado, ¿Me quieres confesando decir que todos los puedes pecar pecados. tanto? Bueno, una vez más, yo creo que tiene que haber un balance con lo que Dave presentó. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia. Este es un proceso continuo de limpieza, nos limpia de todo pecado. Y luego el versículo 8 que el doctor Gray leyó realmente trata con la naturaleza pecaminosa o con el pecado interno. Si decimos que no tenemos naturaleza pecaminosa, si decimos que el pecado como creyente no mora en nosotros, entonces mentimos, no decimos la verdad. Y yo creo que Juan lo deja en claro para decirnos que vamos a ser imperfectos. Por lo tanto, cuando vemos las imperfecciones de las que uno está al tanto, y creo que esa es la clave, tenemos que traerlas ante el Señor y estar de acuerdo con Dios. Es lo que significa confesar su pecado. Correcto. Literalmente estamos de acuerdo con la evaluación lo que de él Dios. dice sobre Correcto. usted, ¿no? Entonces uno reconoce eso. Y entonces hay una libertad para el creyente que llega solamente por saber que uno se lo ha llevado al Señor y que no hay nada ahora que permanece entre yo y mi Padre Celestial. Bueno, Entonces es vital. el pecador que no es salvo, que no ha nacido de nuevo, él debe de confesar que es un pecador. Correcto. Y, a él no se le dice que confiese su pecado. No puede, es No, imposible. nadie puede. Mire, Ahora, el cristiano sí, pero el creyente puede, ¿no? Y se proclama, tenemos que confesar nuestros pecados. correcto. Ahora, una vez más lo calificaría con lo que dijo el hermano Borg, y eso es que tenemos que estar conscientes del pecado, tenemos que entender que hemos pecado, y nosotros podemos ver que, bueno, reconocemos eso, lo sentimos, lo percibimos, y
Entonces, Por, ellos enseñan que la persona, el creyente, no debe de confesar su pecado. Así es. Y ellos dicen que si usted siente esa convicción del pecado, no es la voz del Espíritu Santo, sino que es la voz de Satanás. Ahora, estás llegando muy cerca de blasfemar. Bueno, ellos enseñan que el Espíritu Santo no redarguye al creyente de su pecado, lo cual es lo más peligroso que un creyente pueda creer, porque es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, enseñándonos esas cosas que tenemos que están mal en nosotros mismos Y como actitud y eso acción. es parte de la obra del Espíritu Exacto, Santo. Es convencernos de pecado correcto. cuando hemos Así es. pecado. Y Y Juan, yo le doy gracias a Dios que Él hace amén. eso. Entonces, el negar eso sería negar la obra del Espíritu Santo. Necesitamos tener cuidado con eso. Yo sí quisiera, y tal vez no tengamos el tiempo en este segmento, yo quisiera discutir o hablar de ese efecto a largo plazo en el cristiano que no tiene su pecado perdonado, que no lo confiesa ante el Señor. No puedo Pierde imaginar él, algo así. sí, pero digamos que sí lo hace. ¿Podrá perder su alma como resultado de una falta de confesión? No, no me Bueno, parece. eso probablemente tiene que presentarse o declararse, porque si uno dice que él Lo no... debilita en gran Muy manera, bien, debilita a esa persona en gran manera, pero puede llevar un camino que puede causar que así esa alma es. se pierda. Correcto, sí, el Sí, endurecimiento del corazón, el continuar en pecado, finalmente la pérdida de fe. exacto. Pero bueno, me supongo que es un poco confuso, como decimos que no es perdonado, sin embargo aún va para el cielo. Eso Ujú. sería un asunto que tenemos que presentar. Bueno, pero solamente el Señor Sí, puede señor. contestar esa pregunta. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se vaya. La iglesia ha sido inundada de falsas doctrinas, realmente desde el principio considero, pero más recientemente que nunca considero. Y esto es algo que realmente nunca pasó por mi mente, que los predicadores dirían algo así, que nosotros como cristianos no tenemos que confesar nuestros pecados si hemos cometido algún pecado. Ahora, yo he estado en contra de la doctrina de palabra de fe que dice que nosotros no tenemos que preocuparnos por el pecado, que no prediquemos sobre el pecado. Si usted predica el pecado, está creando una conciencia de pecado. Usted Correcto. no tiene que predicar del pecado para crear una conciencia de pecado. Eso estará allí. No. Pero recordemos también que todo esto cabe dentro de alguna de su teología, que es la idea de que una nueva criatura no tiene naturaleza pecaminosa, que no existe ninguna presencia interna en el sentido del creyente. Repite eso otra vez, por Ellos favor. no creen que hay naturaleza pecaminosa dentro del ser humano. Ellos creen que su espíritu es perfecto y que su espíritu entonces entrena al alma. Ellos separan al cuerpo, el espíritu y el alma en ese aspecto. Pero básicamente la experiencia del nacer de nuevo entrena al alma en cuanto a cómo actuar y cómo vivir. Así que si usted presenta a la mente la idea del pecado o de la actividad pecaminosa, usted crea conciencia de pecado, por eso usted produce el pecado. El problema con todo ese pensamiento es que aunque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y hemos nacido de nuevo, hemos sido unidos con Cristo, crucificados juntamente con Él, sepultados con Él, resucitados juntamente con Él para vivir en Él, tenemos una nueva fuente de poder, pero no estamos glorificados aún. Y hasta que estemos glorificados, la naturaleza pecaminosa aún tiene la capacidad de impactarnos si no entendemos cómo poder sobrepasar eso. Si decimos que no hay naturaleza pecaminosa, eso lleva al creyente fuera de la progresión natural del crecimiento. Tenemos que nosotros, mire, Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pablo no hubiera escrito eso a los creyentes si los problemas del pecado no fueran un problema o algo que no supiéramos cómo tratar con ello. Esta gente está ignorando por completo el problema que existe en nosotros y que existirá en nosotros hasta el arrebatamiento de la iglesia. Pero, Ítalo, ¿usted ha encontrado esa Bueno, doctrina?
allá. Mire, yo ministro en su mayoría a la iglesia latina e hispana y existe la doctrina de la confesión de los pecados, es algo que está muy penetrado en ellos. En su gran Eso viene mayoría de la Iglesia salieron de la Católica, iglesia sí. católica, así que entienden eso que tienen que confesarse. Utilizo un ejemplo que escuché a mi papá predicar hace muchos, muchos años, y se trata acerca de 1 de Juan 1:9, que la sangre de Cristo nos limpia y es una obra continua, no es algo que Él hizo en el pasado o que hará Él Correcto. en el futuro, sino que es algo presente. Y Él me dijo, ¿sabes lo que sucede? Es que uno camina y uno vive en un mundo sucio. Así es. Y uno se ensucia. Claro, claro. Uno no tiene que tratar de ensuciarse. Así que uno necesita la sangre de Jesucristo para limpiarnos. Así Uno tiene es, que así tener eso es. constante. Entonces, mire, la confesión, si nos fijamos en esto bíblicamente, se regresa hasta, bueno, en la ley levítica, podremos ver ahí que cuando Israel pecaba, él debía llegar a la puerta de enfrente del tabernáculo y confesar su pecado, poniendo su mano, por decirlo así, sobre el sacrificio que se estaba ofreciendo a su favor, literalmente pasando en sí esa culpa, pasándole la culpa al cordero o cualquiera que hubiera A sido el la víctima, sacrificio. sí. David continúa este mismo pensamiento en los Salmos, y ya hemos leído esto antes, pero creo que sería bueno volver a leer en Salmos 32. Sí. Espera un momento, vamos a Porque buscarlo. aquí David comienza a tratar con el perdón del pecado, y una vez más, en la teología, cuando estudiamos la palabra de Dios, Disculpa, 32. sí, señor, Salmo 32, comenzando con el versículo 2, pero en este salmo en particular podemos ver que la confesión del pecado es consistente, comienza en la enseñanza levítica y es continua con David. Y en Juan, uno de los últimos escritos que tenemos de el gran apóstol, él nos da lo que el doctor Gray presentó, primera de Juan 1:9. Así que a través de la historia, a través de este registro bíblico, la confesión de pecado es una doctrina consistente en la teología que los creyentes en Israel primero y después en el Nuevo Pacto, ambos obedecerían, pero David lo dice hermosamente aquí. Empieza, por favor, en el versículo 1. Y yo voy a leer las notas y todo el texto. Excelente. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este salmo revela el terror del pecado no confesado y luego habla de la bendición del pecado confesado. Es muy probable que David escribió este salmo inmediatamente después del pecado con Betsabé y un poco antes de la llegada de Natán, el profeta. Una vez más, el lector será llevado al corazón de Dios, resultando en la obra intercesora de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. En este salmo, el Señor hablará en su propio nombre como el gran sumo sacerdote de su pueblo a nuestro favor, como si él mismo fuese el transgresor culpable. Pero qué consuelo es el tener un sacerdote que se identifica a sí mismo con el pecador arrepentido. Ruega y ora como el pecador debe de orar, pero no puede, y usa las propias palabras que serán aceptables a Dios. Este es el sumo sacerdote que se convierte en un hombre arrepentido. Qué tremendo esto. Esto es fenomenal. Es la obra intercesora de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Eso es lo que es. Adelante. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aunque somos culpables, el Señor no nos imputa la iniquidad, con tal de que nuestra fe esté en Cristo, quien ha tomado sobre sí mismo la pena de nuestra culpabilidad, todo en la cruz del Calvario. Y sí quisiera mencionar en el primer versículo que ya leímos, que Pablo utilizaría este versículo en Romanos 4 para hablar acerca de la justificación. Así que la libertad del pecado, la confesión del pecado, una vez más, esto está en toda la teología. Versículo. Repite eso otra vez. Muy bien, Pablo utilizaría el primer versículo citando, creo yo, de Romanos capítulo 4, en los versículos 6, 7 y 8 de ese capítulo, donde él está hablando de la justificación,
donde él nos habla primeramente de Abraham, que creyó en Dios y a él se le contó por justicia, pero después él utiliza a David como el ejemplo que él quiere presentar en el Nuevo Testamento en su teología como un hombre que conocía cómo tratar con el pecado como creyente. Abraham, su ejemplo en Romanos 4 del 1 al 5, realmente es una imagen de el pecador, una persona que sale del mundo y que le cree a Dios. Pero David, en Romanos 4 del 6 al 8, es un ejemplo del creyente que le ha fallado a Dios y que viene a Dios y experimenta esa hermosura y esa libertad de esos pecados confesados. Así es. Adelante, continúa en el versículo 2. Léelo otra vez, por favor. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aunque somos culpables, el Señor no nos imputa la iniquidad, con tal que nuestra fe esté en Cristo, quien ha tomado la misma pena sobre sí mismo, todo en la cruz del Calvario. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No hay carga más pesada que el pecado no confesado, y eso completamente destruye a esa enseñanza. Así es, y su excusa para no obedecer es decir, bueno, que eso es antiguo pacto, teología del antiguo pacto. Por eso es que lo conecto a la teología paulina en Romanos 4, y bueno, también en la teología de Juan. Ningún peso es mayor que el pecado no confesado. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. No hay noche tan oscura como cuando la mano de Dios le cubre la cara para impedir que la luz causada por el pecado no confesado. Cuando reconocí mi pecado a ti y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Versículo 5 proclama el gozo de los pecados perdonados en lugar de la aflicción del pecado no confesado en el versículo 4. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a El él. término santo quiere decir a alguien a quien Dios le muestra misericordia. Expresa la actitud de Dios hacia el pecador arrepentido, en lugar del mérito moral del pecador penitente hacia Dios. Amén. Hermano Swagger, solo quiero una vez más, versículos 3 y 4. Creo yo que esas descripciones que David nos da de los pecados no confesados y de la carga que son, es lo que le está sucediendo a la gente en todo el mundo que está aceptando esta doctrina errónea de no confesar los pecados. Cuando yo estuve en Chicago, Illinois, en la iglesia que estuve predicando en contra de esto mismo, un caballero se me acercó y me dijo, sabe, yo estaba creyendo lo que ellos decían y estaba tratando, traté de obedecer lo que se me había dicho, lo que ellos me dijeron que tenía que hacer. Pero la única paz que yo pude llegar a encontrar fue cuando yo le llevé ese pecado al Señor y se lo confesé. Así es. Y bueno, eso en esencia es lo que la gente está experimentando, que no le pide a Dios el perdón, ese peso, esa situación no resuelta. Es como despertarse en la mañana y al principio todo está bien y de repente uno recuerda esa situación que está cargándolo a uno y lo impacta. Y ese es el peso del pecado, y David escribe que uno se puede deshacer de eso confesando su pecado. Es la única manera que se Eso puede es. remover. No hay una pregunta de que hay otras maneras. Es la única Así es. manera, la única. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No fallen en estar con nosotros en la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.